Hola amigos de Un Geólogo en Apuros. Hoy vamos a empezar el tema 3, que es un tema un tanto teórico, pero que es muy necesario que tengáis los conceptos claros, puesto que en los próximos temas, en los cuales vamos a trabajar con casos prácticos y muy interesantes, nos gustaría que supierais a qué nos referimos cuando hablamos de los distintos tipos de datos que vamos a usar. En primer lugar, vamos a hablaros de las fotografías de satélite. Pues bien, por ejemplo, vamos a cargar una imagen de satélite aquí en nuestro ArcGIS, y tenemos una imagen de satélite de España concretamente, tomada por el satélite Landsat 8, que actualmente está en funcionamiento y que tiene una resolución de imagen de 30 metros. Es decir, por llamar de alguna manera, el objeto más pequeño que es visible en la imagen tendría unos 30 metros. Pues bien, la ventaja de la fotografía satélite es que por un lado nos permiten captar grandes superficies de nuestro planeta en una sola fotografía, y también que los satélites van tomando a lo largo del año, distintas tomas de los mismos sitios, con los cuales podemos estudiar los cambios. Esto tiene también sus desventajas porque la mayoría de imágenes gratuitas que hay de los satélites son de resolución media o baja. Es decir, por ejemplo, esta imagen de satélite tiene unos 30 metros de resolución. Hay otros como por ejemplo el Terra y el Agua que tienen 250 metros de resolución, mucho más baja. Pero también es cierto que sí que hay imágenes de muy alta resolución desde satélite. Pero lo que pasa es que no son gratuitas y normalmente no tenemos acceso a ellas. Salvo que, por ejemplo, queráis usar las de Google Earth, que están ahí incluidas, que podéis exportar perfectamente, pero que vosotros tendréis que referenciar posteriormente y que es algo de lo que hablaremos en el siguiente capítulo. Posteriormente tenemos la fotografía aérea, que vamos a poner aquí encima la capa para que la podáis ver, y es una fotografía aérea de una zona un poco más pequeña de la imagen que mostrábamos al principio, pero que tiene mucha más resolución. De hecho, la imagen que os acabamos de poner es una foto aérea que tiene una resolución de unos 50 centímetros, que si lo comparamos con los 30 metros de la resolución del satélite, pues obviamente es mucho más grande. Pero bueno, estas fotografías las ofrecen solamente algunos países de manera gratuita en sus portales de sus servicios geológicos o geográficos. España ofrece concretamente la del Plan Nacional de Ortofoto Aérea y que tiene, pues como podéis observar, muy buena resolución. Uno de los problemas de esta fotografía, porque no todos son ventajas, es que a diferencia de la fotografía de satélite, estas cubren muy poca superficie del terreno y normalmente se suelen actualizar cada pues, un par de años, dependiendo del dinero que invierta cada país en este tipo de fotografías. Pero en cambio, por ejemplo, las imágenes del Landsat 8, para que os hagáis una idea, toman una fotografía del mismo punto del terreno cada 16 días. O sea que cada 16 días hay una foto nueva para poder estudiar, pero eso sí, a una resolución reducida de unos 30 metros. Luego, otro tipo de dato muy importante con el que también vamos a trabajar y que a veces mucha gente usa, sobre todo para la confección de mapas geológicos, porque les permite orientarse pues, bastante bien, es el mapa topográfico. El mapa topográfico no es más que una representación de la topografía del terreno pues, en un plano. Para ver la topografía, el terreno se dibuja en lo que se llaman curvas de niveles. Y la curva de nivel lo que nos marca es una línea de igual altura. Concretamente, este mapa topográfico es también del Instituto Geográfico Nacional de España y hay una equidistancia entre curvas de nivel de 20 metros, es decir, que cada 20 metros de altura hay una curva dentro de otra. Y bueno, también hay otros mapas topográficos mejores y también los hay peores. Siempre dependiendo de la escala a la que vayamos a trabajar, si es de muy detalle necesitaremos quizá un mapa topográfico con muchísima resolución y unas curvas de nivel pues mucho más ajustadas, o si vamos a trabajar a una escala digamos regional no necesitaremos un mapa con tanta resolución. Pero bueno, estos mapas, la ventaja que tienen es que si nuestro Instituto Geográfico de nuestro país no nos los da y nosotros tenemos pues una copia, por ejemplo, impresa, siempre podemos escanearlo y posteriormente georreferenciarlo de tal manera que lo tengamos dentro de ArcGIS. Otro de los datos que podemos añadir y con los que vamos a trabajar más en este curso son los modelos digitales de elevaciones. Los modelos digitales de elevaciones no son más que una representación de la topografía en la que cada píxel de la imagen se corresponde con una altura. Los modelos digitales de elevaciones son muy útiles porque nos permiten realizar distintos análisis sobre el terreno, nos permite calcular perfiles topográficos si queremos saber cómo es la sección de una determinada línea,
podemos calcular parámetros como, por ejemplo, la pendiente. Podemos también sacar mapas topográficos de los modelos digitales de elevaciones. Podemos incluso hacer análisis de visibilidad. Por ejemplo, imaginemos que queremos colocar una antena en un determinado lugar, pero queremos saber si la señal va a llegar a su sitio o si se va a ver oscurecida por cualquier elemento de la topografía. Pues podemos hacerlo también gracias a los modelos digitales de elevaciones. Luego también podemos calcular, gracias a estos modelos, el volumen que tendría, si quisiéramos desmontar una zona concreta, qué volumen tendríamos que extraer de tierra, por ejemplo, o de rocas, etcétera. Son muy útiles, como os digo, y hay una versión gratuita global de 30 metros que, gracias a la NASA y al Servicio Geológico Norteamericano, tenemos disponible gratuitamente en Internet y que ya os explicaremos cómo descargar cuando vayamos un poco más adelantados en el curso para que podáis trabajar con ella. El que veis aquí en mi pantalla es un modelo digital de elevaciones que tiene tan solo 5 metros de resolución y que ofrece gratuitamente el Centro Nacional de Información Geográfica de España. Además, el modelo digital de elevaciones, además de todo esto, nos permite hacer una cosa que es más estética quizá que útil, que es el mapa de sombras, y que nos permite hacernos una representación de la topografía en la que podemos ver, pues bueno, las distintas elevaciones sombreadas, como si le diera el sol desde un determinado ángulo que nosotros elegimos, y sirve más bien para ver cómo quedaría la geografía, si es muy agreste, poco agreste, o en realidad, pues, para poco más, porque en realidad el mapa de sombras solamente pues, es una representación que, aunque parezca tridimensional, es solamente bidimensional, y lo único que vemos es como una zona del terreno va haciendo sombra a la otra, para dar ese aspecto tan, pues, tan estético, por llamarlo de alguna manera. Y por último, el último mapa del que vamos a hablar son los mapas geológicos, que lo que intentan es pues, hacer una representación de la geología en un plano. En este caso, pues, ¿qué podemos tener? ¿Qué elementos puede tener la geología? Pues podemos tener pues, los contactos entre los distintos materiales, la litología de estos, fallas, pliegues, pues ríos, pues también pueden tener elementos hidrogeológicos. Hay algunos mapas geológicos que también incluyen la topografía, que también incluyen algo de, pues eso, planos urbanos, como podemos ver aquí, un poco para tener idea de dónde nos encontramos, etcétera. Mapas geológicos, perdón, hay muchísimos disponibles. Normalmente también los servicios geológicos de cada país son los encargados de hacer los suyos y de ponerlos a disposición del público o no. Para los países en los que no hay una cartografía general de escala 1 millón en Internet disponible, de la que también hablaremos un poco más adelante cuando vayamos a trabajar con la cartografía geológica, pero en España, por ejemplo, tenemos disponible cartografía tanto vectorial como raster muy buena en el Instituto Geográfico Nacional y también en el Instituto Geológico y Minero de España, en ICME, y que os la podéis descargar, podéis jugar con ella, podéis observarla y para cuando lleguemos a los últimos temas en los que nosotros vamos a hacer una cartografía geológica desde cero, podáis tener un poco más o menos idea de la zona que queréis cartografiar o si directamente para aprender, en vez de hacer una cartografía vosotros directamente en el campo, lo que vais a hacer es, por ejemplo, digitalizar una cartografía que esté en formato raster y pasarla a vectorial. Pues bien, esto es todo por el tema de hoy, no vamos a hablar de nada más, estos son los principales datos con los que vamos a trabajar en el curso, pero creíamos importante que supierais a qué nos referimos cuando hablemos de los distintos tipos de datos. No os olvidéis que hoy hemos hablado de fotografía de satélite, de fotografía aérea, de mapas topográficos, de modelos digitales de elevaciones, de mapas de sombras y por último de mapas geológicos o cartografía geológica. Así que esto es todo y hasta el tema 4.